acerca de MySQL y también la importancia de datos en los negocios, ¿no? Yo el año pasado terminé mis estudios ahí en sistemas en la San Carlos. Actualmente estoy en una maestría de ciencia de datos o data science. Eh, ¿Y por qué les digo que hay una importancia de datos en los negocios? Porque todo esto de la pandemia pues ha dejado una gran lección a un montón de empresas, ¿va? Y lamentablemente no todas las empresas pudieron, digamos, sobrevivir a, a costos o gastos de, por ejemplo, de planillas o algo así por su cierre temporal. Entonces yo lo que veo es ahí es de que faltó un poco de estudio de sus datos. Y algo muy importante es de que todos ustedes como profesionales, futuros profesionales industriales, tienen que echarle un ojo a la tecnología basada en los datos, no dejarlo ahí a un lado. Y les digo esto porque, pues, en la maestría no hay diferentes personas de diferentes carreras, por ejemplo, agronomía, eléctrica, creo que hasta médicos hay. Entonces vean que esos enfoques ya les están dando mayor importancia, incluso aquí en Guatemala. Y pues he tenido acercamiento también en empresas privadas como públicas. Y ya he visto que sí hay cierta transformación de tecnología hacia sus negocios, ¿no? Voy a presentarla. Bien, vamos a empezar. Si tienen alguna inquietud o cosas así que platicar, pues no se preocupen, pueden interrumpirme. Bien, el outline que tenemos para hoy, tenemos los datos que sabemos de nuestros datos o nuestro negocio, ¿no? Las skills, qué habilidades ustedes pueden agregar a su CV, eh, teniendo tecnologías como por ejemplo Python, SQL, eh, algunas cosas, por ejemplo, de librerías para las estadísticas. Sí, o sea, el core de ustedes como industriales es bastante amplio en temas de estadística. Solo es de complementarlos con, por ejemplo, con las librerías de Python. Entonces ustedes deben de aprovechar ese tiempo y esos cursos que podrían aprovechar dentro de la facultad, que dan cursos de Python. Y tener esas habilidades en su CV, pues agrega un valor extra, o sea, se diferencian de otras personas y eso también afecta también al salario que ustedes pueden adquirir, ¿verdad? Entonces, un poco de enfoque a eso voy. Y obviamente vamos a ver algo de MySQL y las conclusiones es hacia dónde vamos con todas esas tecnologías. Bien, quiero, no sé si es posible que me puedan ayudar con sus opiniones acerca de qué es la materia prima. Dejo abierto el micrófono, ¿no? Por si alguien quiere participar. No sé si me escuchan. Ah, sí, no sé, o sea, sí, me gustaría que ustedes participaran también, que sea dentro de su conocimiento que tienen, no importa. ¿Cómo definirían materia prima ustedes? Tal vez como todos aquellos productos que sirven para hacer otros productos. Ok, ¿alguien más? Buenas tardes. Yo lo definiría como aquello esencial para la fabricación de un producto o un servicio. Buenísimo. ¿Alguien más? Ok.
Bueno, vean pues los datos que van a generar en sus empresas, por ejemplo, dígase líneas de producción o, o incluso el recurso humano, ustedes también están en esa área, ¿verdad? Porque miren, las empresas grandes, no sé, ustedes tal vez algunos ya trabajan, pero hay empresas aquí de Guatemala que son corporaciones multiinversiones, ¿no? eh, Ellos ya tienen plataformas de cómo capacitar a su personal, ¿no? O sea, no, ya no dejan el papel a un lado, sino que automatizan toda esa parte, ¿va? Para que cada vez que venga nuevo personal, pues se agrega a la plataforma y se entrenen ahí, ¿verdad? Y eso es buenísimo porque ahí hay datos también, ¿va? Entonces ahí podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? De si se está funcionando las capacitaciones del personal, ¿no? Y eso conforma también la parte de materia prima dentro de una empresa, ¿no? Y cabal, como ustedes decían, ¿verdad? Y distintos recursos que nosotros podemos tener en la materia prima, ¿no? Y aquí tengo unas imágenes acerca de cómo vemos actualmente la materia prima, pero también yo quisiera decir que los datos son materia prima también de una empresa. Luego vamos a explicar por qué son una materia prima. En el workflow de una infraestructura como tal, eh, ustedes pueden encontrar, o sea, es de inicio creo que van a encontrar a SAP en las empresas que ustedes van a tener que trabajar con él. Y nosotros como la parte de sistemas, nosotros nos encargamos en proveer esas plataformas y esa arquitectura de la cual nosotros vamos a poder darle esos datos a ustedes para que los analicen. Entonces, ese proceso de exportación, por ejemplo, aquí podemos tener a SAP. Nosotros hacemos los mecanismos, automatizaciones para visualización de datos, o sea, ustedes al final van a visualizar dashboard, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí están los datos, ¿verdad? Por ejemplo, los datos podrían ser geográficos, de cultura, científicos, financieros, estadísticos, meteorológicos, naturales, eso. Y hay una gran diversidad de tipos de datos, ¿no? Entonces, hay que echarle un ojo a dónde estamos generando datos. Y todos esos datos, como son la materia prima para nosotros, hay que clasificarlos, ¿verdad? Por ejemplo, este es un caso de que este es de marketing, ¿verdad? En el marketing se extrae todo lo que generó en las plataformas de redes sociales y pues se clasifica. Aquí hay algunos parámetros de clasificación y atrás de ello pues se muestra en dashboard, en reportes, o lo que se pueda. Pero hasta ahí, ese es el concepto de información. Y esa información se va a transformar en conocimiento. O sea, ¿qué vamos a hacer con esa información que ya extrajimos, ya la transformamos y va a ser algo de estadística, ¿verdad? Algo muy importante, y apúntenlo, o sea, esto que está aquí es lo que están usando los gringos en sus negocios, ¿no? No importa cuál es la industria donde estén aplicando, pero si hay gente que está en el business intelligence, data science, el data engineer, están usando todos esos conceptos y aquí está la pirámide. Por ejemplo, aquí la data es la materia prima se transforma en una información, pero fue porque hubo una clasificación. Y aquí están estos últimos dos pasos que se convierten en conocimiento, ¿verdad? Y, o sea, a través de eso nosotros vamos a poder tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones acertadas, decisiones que tengan el mínimo error, ¿no? Y obviamente aquí es donde ya empiezan tecnologías con machine learning, predicción de datos, pero ya está aquí, ¿verdad? O sea, tenemos data y decimos, digamos, el de Business Intelligence le dice, mire, al de Data Science, le dice, mire, quiero alguna predicción de los modelos que ya tengo aquí de este conocimiento, ¿no? Entonces el de Data Science viene y genera modelos a través de alguna herramienta como Python, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante que uno eche ojo, ¿no?
ustedes en su vida profesional se van a encontrar de que, por ejemplo, a veces no hay recurso para contratar a un equipo de TI, ¿verdad? O IT. Entonces, ustedes en base a su presupuesto, porque obviamente van a estar manejando presupuestos, tengan esa pauta de que pueden hacer como que contratar servicios externos, o sea, contratar a un equipo de desarrolladores o lo que sea que ustedes necesiten, de sistemas siempre, ¿no? Y eso que sea externo, pues va a durar unos 2 o 3 meses y van a tener el producto que ustedes desean. A comparación de que ustedes contraten a alguien de sistemas, eso lo que va a hacer es de que si lo va a estar en su planilla, va a estar como un año, le van a poner metas y todo eso. Entonces los productos son más lentos en salir a producción. Pero lo que se busca con equipos externos y eso lo están aplicando en empresas grandes, ¿verdad? Yo ahorita en estos 2 meses pues, me han dado la oportunidad de trabajar de forma externa en algunas empresas privadas. Y pues, o sea, aquí es de trabajar, ¿verdad? Trabajar entre ingenieros industriales informáticos para lograr los objetivos que se proponga la empresa. Entonces, mucho ojo, y háganse cuates de los de sistemas, ¿verdad? O sea, que a la larga puede ayudarlos, ¿verdad? Porque a veces los proyectos de sistemas, pues, necesitan de un equipo y que salgan rápido, ¿verdad? O sea, que no se tarden demasiado. Y aquí hay varios términos que nosotros tenemos acerca de sistemas industriales, ¿verdad? Ustedes ahí podrán identificar algunos temas que ustedes ven durante la carrera, igual que nosotros los sistemas vemos aquí algunos temas que están ahí, ¿verdad? Y esa imagen fue sacada de este Instituto de Industriales y Sistemas, ¿verdad? Entonces, vean, mucho ojo ahí, hay algunas cosas que debemos de compartir, debemos de trabajar en conjunto, ¿verdad? Para que logremos objetivos, ¿verdad? Entonces, el beneficio al negociar con la tecnología, bueno, mucho ojo aquí, ¿verdad? Si nosotros empezamos a adaptarnos a la tecnología que está hoy en día, nuestro beneficio en la empresa pues, va a ser óptimo y satisfactorio, ¿verdad? Si no empiezan a integrar esas herramientas en su negocio o en sus empleos, pues ustedes van a ser una víctima más de los sistemas, ¿verdad? Porque cada día están saliendo nuevas tecnologías. Y así como nosotros de sistemas, nosotros tenemos que proveer automatizaciones simples para que ustedes puedan manipular la información, ¿verdad? En este caso, en datos, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, no sean de esta parte, ¿verdad? Sino que beneficien de la tecnología, porque eso obviamente va a crecer las ventas o si están proveyendo algún servicio, ¿verdad? Y hablemos acerca de las habilidades. No sé si tienen algún comentario de los slides anteriores. Si no, continuamos. Bien, algunas recomendaciones que yo les pudiera dar es aprendan las sentencias básicas de SQL, como las que les voy a mostrar en un momento. Las librerías de Python está NumPy y Pandas. O sea, ahí pueden cargar un CSV o un Excel y hacer filtros. O sea, ahí ya es manipulación de información, por ejemplo, unos 10 o 20 megas. Ya yo creo que Excel ya se quedaría un poco corto, ¿no? O sea, el Excel lo que está limitado es el número de filas que tiene, ¿verdad? Y en Excel, si no sobrepasa su información de ese número de filas que nos provee, pues utilizan las tablas pivote. Y esos temas, pues, yo creo que hay material en YouTube de cómo generar eso, incluso de NumPy y Pandas, también hay cierto material, ¿verdad? También las matemáticas, ¿verdad? O sea, hay que ponerle ojo también a esa parte, ¿verdad? Y sería con Python. Para ver los datos o visualización de datos es utilizar Python y algunas librerías de Matplotlib, creo que se llama la librería. Y también está R. R es buenísimo, es bien simple, no necesitan mayor
conocimiento como Python, ¿verdad? O sea, si empiezan a echarle un ojo a R, pues van a tener un skills más en su CV y que creo que consideraría más una empresa alguien que sepa usar ya tecnologías como tal y ustedes en el área de industrial, ¿verdad? Y obviamente hacerse cuates de los sistemas, ¿no? Aunque nosotros tal vez éramos un poco callados, ¿no? O sea, tenemos esa etiqueta, ¿no? Pero tal vez traten de hacerse cuates, ¿no? O sea, siempre hay algún beneficio que pueden sacar ahí para que puedan hacer mejores sus negocios, ¿verdad? Eh, y eso también es muy importante, así como la facultad, ¿verdad? No sé. A mí sí me hubiese gustado que cuando yo estaba estudiando hubiera una plataforma así como que de capacitación, ¿no? O sea, algo así, un Moodle, ¿verdad? Donde hubieran cursos que nosotros mismos, o sea, yo sé tal tema, entonces voy a subir mi material para que estudie alguien más y dejar ahí el curso, ¿verdad? Y alguien más lo puede tomar y decir, ah, bueno, entonces aquí aprendí algo, ¿verdad? Cositas tan simples que podrían agregarse en módulos de capacitación, ¿verdad? O sea, sí, ha sido buenísimo. Y ahorita ustedes también, si tienen la iniciativa para hacer eso, yo con gusto puedo ayudar, ¿no? Y vamos con la parte de MySQL. Bien, vamos a ver esta parte. Bien, acerca del modelo relacional, existen las tres eh, capas, por así decirlo, que son lo conceptual, lo lógico y lo físico. En lo conceptual, pues nosotros no vamos a ser tan detallistas en la información que nosotros tenemos. Luego les explico qué es eso de clasificar la información. Y en el lógico, pues ahí ya hay un poco más de definiciones de los datos. Y en el último, que es el físico, es ya definir como tal qué tipo de datos vamos a usar en cada campo, por así decirlo. Ya hablamos de campo, ¿no? Entonces, el conceptual, por ejemplo, así podemos representar un modelo relacional. Ya tenemos cajitas y circulitos, ¿verdad? Las cajitas significan entidades y los anaranjaditos son los atributos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, esto es de una lógica de envíos de productos, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues, así como la lógica decía que tenía varias direcciones el cliente y la fábrica. Entonces, yo dejé una entidad que sea dirección, que sea de uno a muchos, ¿verdad? O sea, que el cliente puede tener N direcciones y también la fábrica, ¿verdad? Eh, este rombo que está ahí solo significa esa dependencia de cuántos va a contar cada entidad. Por ejemplo, de la fábrica va a tener uno a muchas direcciones. Esto es lo que significa el rombito, ¿no? Y aquí hay un detalle, o sea, más otro detalle sería la parte de detalles de pedido, ¿no? O sea, tengo los artículos, tengo el pedido, entonces aquí hago la relación, ¿verdad? Entonces, el encabezado del pedido, pues va a tener un cliente, ¿verdad? Ahí está representado en esa relación. No sé si tienen dudas con esos términos. Si no tienen dudas, pues podemos continuar. Ok. Bien, el lógico, como les decía, pues anteriormente los circulitos eran los atributos, ¿verdad? Entonces aquí en el lógico ya se usa como algo parecido a una tabla, de lo que son cajitas. Y aquí la única diferencia es de que aquí ya usamos una pata de gallo, ¿verdad? Entonces aquí está representado de que la dirección, su ID, va a irse a los clientes y la dirección aquí se va a ir a la fábrica como una llave foránea. Las llaves primarias, pues, están en cada tabla, ¿va? Las llaves primarias se pueden conformar de uno o varios atributos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que necesitamos, ¿no?
Por ejemplo, aquí en el detalle, pues podemos hacer que dos llaves foráneas vayan a ser las llaves primarias, ¿no? Eh, y aquí se cumplen las tres formas normales que vemos en la teoría de bases de datos, ¿no? La atomicidad que está en cada atributo. Y bueno, eso es acerca del modelo lógico. ¿No tienen dudas ahí? Bueno, continuamos. El modelo físico, como les decía, ya ahí ya podemos tener el tipo de dato. Por ejemplo, el ID, que es una llave primaria por la llavecita de amarillo, dice que es un ID de tipo entero y una longitud de 11, ¿va? El nombre es un varchar, que es una cadena, o sea, van a haber caracteres hasta un tamaño de 255. Igual aquí estamos definiendo los tipos de datos hacia los atributos y aquí esto ya es una tabla. Hay una cosa que dice aquí index, ¿no? Los índices van a servir para que cuando nosotros vamos a hacer una unión de datos, o sea, un join entre dos datos, o sea, una consulta entre dos datos, si ustedes no le agregan el índice, lo que va a hacer ahí es de que se va a tardar un montón en retornar la información. Pero más información va a tener, más se va a tardar. Entonces, hay que definir índices, ¿no? Y eso es respecto a la parte del modelo físico. Ya hay eh, tres formas no formas, sino que tres niveles de cómo conceptualizar la base de datos relacionales, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hacer una práctica acerca de cómo manipular la información. Bueno, la definición de datos, nosotros le dicen DDL, y los más recurrentes son el create, el alter y el drop. El create vamos a crear objetos, el otro lo vamos a alterar y el drop vamos a eliminar. Ahí está la manipulación de datos, ¿no? Entonces, en la manipulación de datos tenemos los select, los insert, los update. Eh, entonces, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, aquí definimos los datos y aquí definimos la manipulación de los datos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una tabla. En todas las bases de datos, nosotros vamos a tener, no se ven. Ah, ok, permítanme. ¿Hoy sí ya se ve? Ah, ok. Eh, Como les decía, entonces vamos a tener la definición de datos, vamos a modificar esa definición de datos. Podemos eliminar con un drop. Para el DML vamos a manipular los datos, vamos a tener un select, un insert, un update, un delete. Esos son la sintaxis básica para la base de datos. Y como les decía anteriormente, o sea, toda la base de datos tiene usuarios, ¿no? Y esos usuarios, ustedes pueden manipular la información. O sea,
Un usuario puede crear, puede hacer un alter, puede hacer un drop, pero otro usuario solo va a tener acceso a un select, un insert o un delete. Entonces, eso depende mucho del admin de la base de datos. Pero en este caso, pues, yo creo que, Andrea, no sé si es necesario explicarles acerca de los usuarios más a fondo. Creo que se fue. ¿Ah? Ah, sí, sí. Ah, no hay problema. Va, si quieren, miremos un poco acerca de eso del create y el alter. Que esta base de datos que tengo ahí, no, el usuario que está haciendo esto de la sintaxis, pues no tiene derecho a crear bases de datos, ¿no? Entonces, esto que está aquí, esto que se llama Moodle, es una base de datos. Y un usuario tiene que tener permiso para poder crear nuevas bases de datos. Entonces, no sé si lo tienen en su proyecto o en su práctica que les dejaron de crear usuarios, pues se les puede apoyar ahorita. Pero antes vamos a ver las sentencias estas de create. Eh, no sé si valdría la pena que ustedes quisieran ver la parte del modelado lógico, conceptual y físico. Si ustedes quisieran verlo en vivo, cómo se hace esto. O ya solo quieren ver la sintaxis. No sé, ¿qué opinan? La sintaxis. Ok. Disculpa, es que sí, mi micrófono no sirve y tengo que conectarme desde el teléfono. Pero fíjate que lo de los usuarios creo que no sería más necesario. Creo que Ah, sería mejor lo de eso que tú decís, lo del modelado lógico, porque eso sí lo tienen que hacer ellos. ah, Ajá. ¿saben? Va. Bueno, entonces vamos a usar esta herramienta, eh, el draw audio. Entonces, entonces, esta es la URL, se nos va a pasar. Bueno, entonces, vamos a ver. Eso, como les decía anteriormente, es una entidad, ¿va? Entonces, vamos a llamarla entidad de usuario. Los circulitos van a ser sus atributos, ¿verdad? Vemos que solo eso va a tener ahorita inicialmente, ¿va?
¿Alguien sabe por qué hay un order ID, un order number? ¿Por qué estoy dejando eso así? No tiene idea. ¿O quién va a ser la llave primaria? Bueno, ahí está ese modelo, es el modelo eh, conceptual, ¿verdad? Vamos con el lógico. De ahí está. Ese es el modelo lógico. El físico, nosotros solo le vamos a decir, bueno, vamos a copiar esto.
el tipo de dato. Podemos dejar 2 puntos y sí. De 6, ¿no? Eso lo probamos con un entero. Igual este. El usuario va a ser el ID del usuario, entonces pueden dejar como entero o el int ahí, ¿no? Y ahí están otros modelos. No sé si tienen duda. Empieza el conceptual, el lógico y el físico. Lo acordé un poco. Eso. ¿Dudas? Disculpaba una pregunta. Sí. En ese modelo conceptual, ¿solo son esos símbolos los que existen o hay más? Hay más, pero se busca que quede así para que cualquiera que quiera leer acerca del modelo relacional, no se complica transformar esta información a un físico, a un lógico. Y pues, no lo normal se encontraría así, ¿verdad? El que les enseñé en la diapositiva, pues ese yo lo usé en un trabajo. Y o sea, solo para mostrárselo al cliente también, ¿no? Pero en sí, no, yo no le agregaría más, o sea, más símbolos, ya sí hay, pero yo no los utilizo, por ejemplo, este simbolito, pues podría ser para algo más puntual acerca de las entidades, ¿verdad? O podría ser una entidad transitoria, por así decirlo. Pero yo solo utilizo eso para que no nos compliquemos, ¿no? No sé si ¿tiene otra duda? Y si quisiéramos representar una relación de muchos a muchos, ¿cómo podría ser ese caso ahí en ese modelo? De muchos a muchos. Bueno, Ajá. la idea es de que no tengas muchos a muchos en el modelo. Pero si en ese caso, ¿verdad? No sé, cualquier entidad que estuviera ahí, por ejemplo, de las facturas, ¿verdad? Las facturas se rompe lo de muchos a muchos con un detalle, ¿verdad? Pero para mostrar ese dato, aquí es donde tendrías que cambiarlo, en el modelo lógico, de conceptual, perdón. Eso significa que van a venir muchas entidades y se van a estar eh, cambiando, o sea, van a tener un montón de tuplas que representan muchos a muchos. Eso es lo que me dice ese modelo ahorita, ¿va? Y solo cambias esta parte. Y bueno, anteriormente tenías uno a uno aquí, ¿verdad? Pero sí, en sí, eso es lo que se tendría que cambiar en ese modelo para que sea muchos a muchos, ¿verdad? No sé si aclaro un poco tu duda o te dejé con más dudas. No, sí, gracias por la información. No, no tengas pena, estamos en la hora. ¿Alguien más o continuamos con el script? Bueno, vamos a continuar con el script. Eh,
Permítame ahorita que alguien escribe. Sí, Pedro. ¿Levantaste la mano, Pedro, Pablo? Bueno, vamos a con el script, ¿verdad? Normalmente una- en un manejador de datos, así como esto, aquí dice que tengo la tabla de usuario y es la que anteriormente teníamos para el modelo, ¿no? Esto, ahí está usuarios. Entonces, como la sentencia para eliminar es de la definición de datos, entonces vamos a hacer un drop, ¿sí? Pero, como queremos eliminar la tabla, o sea, nosotros, si ustedes están en un manejador, pues está aquí, ¿no? Y ya, ¿no? Y se elimina. Pero lo que se busca es que ustedes sepan la sintaxis de SQL. Y bueno, creo que nos va a dar tiempo de que ustedes visualicen un poco acerca del Big Data y se usan sentencias SQL, ¿va? O sea, yo tengo ahorita un esquema ahí en la nube, pero ya no me va a dar tiempo de explicarse. Pero normalmente se utiliza SQL, o sea, nosotros como de sistemas proveemos la información para que ustedes solo ingresen estas sentencias y así generen reportes automatizados. Y entonces vamos a eliminar una tabla. ¿Alguien ya tiene conocimiento de SQL? Si no, pues vamos a hacer un drop. Pero para una tabla, vamos a agarrar el delete y la tabla de su usuario. ¿Esa? Si nosotros queremos alguna condición, pues podemos dejársela con un where, ¿verdad? Pero como aquí queremos que se vayan a, creo que no me la deja por el usuario. Estos son los niveles de permiso de los usuarios, entonces no le dejo un delete, ¿verdad? Ahorita ya no tenemos la tabla, entonces vamos a proceder a crear esa tabla otra vez, ¿no? La sintaxis básica es esta: create table y el nombre de la tabla. Y aquí vamos a dejar un ID que teníamos anteriormente, que era un 6, o solo podemos dejarlo en int también, ¿no? Esta sentencia que está ahí le está diciendo que va a ser un entero sin signo y va a ser autoincremento, ¿va? Entonces va a ser el 1, el 2, el 3, así se va a ir insertando automáticamente, ¿va? Y que vaya a ser una llave primaria. Esto que está aquí, pues esto ya no hay necesidad de escribir una restricción o un constraint que se le dice a eso, ¿no? Entonces ahí se le define y ya no es necesario crear un constraint. Sí lo hace automáticamente.
el, el first name, que era un varchar, ¿verdad? El not null lo va a decir que, o sea, tiene que ser forzosamente que ingrese información el usuario, ¿no? Y ahí tenemos esa tabla que es esta. Hasta ahí no hay ninguna relación, ¿verdad? Ah, vamos a ver. Dice el drop no me borró como completo la tabla. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejar. Entonces ahí creo la tabla de usuarios 2. Sería esta tabla. Vamos a crear la tabla de órdenes. Creo que no la tengo. Aquí esa es otra forma de definir la llave primaria, ¿no? Y le pasan el atributo. ¿No? Pero si se recuerdan aquí, en esta tabla, hay una llave foránea o extranjera, ¿no? Una FK. Y nosotros podemos definir una vez en la tabla, ¿no? Podemos hacer esto, ¿no? El foreign key, que es el usuario, que es la que está ahí en nuestra tabla este. Y le vamos a hacer una referencia a la tabla de usuario. Sí, sí. Y va a ser su ID. Esta otra forma también se podría agregar en la misma sintaxis para crear la tabla. Los guiones es para hacer comentarios, o sea, no lo va a tomar en cuenta a la hora de ejecutar la sentencia. Aquí en esta otra opción es de crear el constraint. Le damos un nombre. Vamos a ponerle usuario 2. En foreign.
va a ser el campo que nosotros queremos hacer la referencia, que sería el sol. Nuevamente, es este. Y vamos a hacer la referencia. Eso ahí. Estas dos van a ser lo mismo. Solo que aquí nosotros estamos nombrando a la restricción, al constraint. Aquí el mismo motor de MySQL va a asignarle un nombre. Esas son las dos diferencias, ¿no? Y la otra que podría hacer, antes de ejecutar eso, podríamos hacer un alter para crear el constraint. Alter table. Y hacemos referencia a orden. No, aquí no es necesario esto. Hacemos el constraint, ¿no? Hacemos lo que está aquí. Ahí. Permítame. Ok, aquí faltó. Sí. Esa. O sea, pueden declarar las llaves foráneas con un constraint dentro de la creación de la tabla, así sin decirle constraint, si solo se utiliza foreign key. Pueden usar esta sentencia o pueden hacer el iter term. Entonces, ahí están esas dos sintaxis. Vamos a ejecutar esto. Ah, vamos a meter esto.
Sí, creo que tiene un error, pero mi foreign. Sí, es así, no. Tendría que revisar la base de datos, pero así no. La sintaxis no está mal, porque viene el constraint, o sea, independientemente de sea este o este, el foreign. Y aquí el campo que nosotros necesitamos, que sería usuario. eh, y hacemos la referencia hacia la tabla esta, y con el ID que nosotros necesitamos, ¿no? Y de esta manera también es el constraint, el FK usuarios y el foreign key, que viene también de nuestro campo que está aquí. Y hacemos la referencia a la tabla, ¿no? Bueno, pues debería de funcionarles en sus bases de datos si tienen esa parte, ¿no? Pero sí, la mía sí no, creo que se murió. Fíjese que es que el problema aquí es de que como esta base de datos es de Moodle también, ¿verdad? Entonces ahí estaba creando mis datos, pero no debería de darles problema, ¿va? O sea, esto porque es temas de usuarios, o sea, no tiene todos los permisos el usuario que esté conectado aquí, ¿va? Pero, digamos, la sintaxis que está aquí es la que debería de funcionarles, ¿no? Eh, yo creería que no les debería pasar eso aquí porque me dice que está mal formado el foreign, ¿no? Pero realmente está bien la sentencia, ¿no? Porque aquí también podría ser esto, ¿saben? Sí, ese es un problema de MySQL, ¿no? Vamos a ver la documentación oficial. La sintaxis que nos dice es el constraint, ¿verdad? Entonces ahí viene el constraint, el símbolo. Nosotros agregamos el foreign key, ¿no? Hacemos el index, la referencia. Y aquí esto ya es opcional del onDelete o onUpdate. Veamos, lo que les decía, pues ya pueden hacer eso, el foreign key. Viene el campo que ustedes van a hacerle referencia primero a su tabla, ¿no? Es esta. Luego hacen la referencia hacia la tabla donde están haciendo la llave extranjera, que es esta, Sparring. Y solo, ¿no? Esto es cuando ustedes hacen un delete, ¿no? Pero como les decía, es problema de mi base de datos, no es de mi usuario, ¿no? Pero la sintaxis está bien, ¿no? O sea, no habría por qué tener problemas en una base de datos nueva. Aquí también hay otro ejemplo, ¿va? O sea, producto, customers, product orden. Y también tienen sus llaves foráneas dentro de la sintaxis de la creación de la tabla, ¿va? Pero ojo, aquí tiene varias referencias, ¿va? Entonces aquí tiene referencia la producto categoría y el producto ID, ¿va? Entonces se los va a traer, ¿va? Eh,
Pero en sí, esto es del alter table, ¿va? Y eso es lo que les decía, agregar el app y ahí se va todo, ¿va? Porque aquí lo que podría hacer también, no, o sea, si no funciona. Bueno, ya se creó la tabla, ¿va? Vamos a ver si hace esto. Sí, es problema del usuario, porque no deja hacer la llave foránea, ¿va? O sea, la creación de la tabla como tal, sí, ¿va? Entonces este es el problema de mi usuario como tal. O sea, el que yo estoy ejecutando las sentencias es el que me está dando el problema, ¿va? Pero, o sea, no, yo creía que no debería darle problemas si ustedes están haciendo eso, ¿va? Como no funciona, pues vamos a ver un poco de los select, ¿va? Entonces, eso respecto a la creación de datos, ¿va? Entonces, anteriormente les había dicho que el DML es para manipulación de datos. Entonces tenemos el select, el insert, el update, el delete, ¿verdad? Con esto nosotros podemos ya decir que tenemos la parte de la definición de los datos, ¿no? Ya ustedes podrían ver la parte de, por ejemplo, orden. Aquí aparece order, ¿no? Entonces, para eliminar, ustedes podrían hacer el drop, pero aquí por el tema de mi usuario es que no me deja hacer un delete, ¿no? Entonces, vamos a usar un delete cuando nosotros vamos a tener algún parámetro con where. Ahora con el drop debería de funcionar, de tronarse toda la tabla, ¿no? Pero este usuario, pues, no sé por qué no lo trona, ¿no? Entonces ahí ya tenemos las sentencias de create, eh, el alter, pero esto por mi usuario que no corre, y el drop, que es este. Ahora para la manipulación de datos, yo tengo unos datos aquí, creo. Sí.
Aquí en Select nosotros podemos agregar funciones, ¿no? Esta función va a contar todos los registros que tiene la tabla categoría perfil. Si nosotros queremos que despliegue todos los usuarios, los registros que tenemos ahí, nos muestra todas sus columnas, ¿verdad? Sin ninguna restricción, ¿verdad? So, muestra todo. Aquí pregunto qué filtro les gustaría que hiciera con esa información. Tengo los años, el mes, tipo de balance, monto, la institución que es un ID, ¿va? ¿Sabe? No sé si quisieran ver algún tipo de select. Por ejemplo, puedo hacer la suma. Y esta es la suma de toda la columna monto, esto, el promedio. Obviamente son cifras muy grandotas, ¿no? Sí. Pero en sí, esta es la manipulación de data. O, por ejemplo, podemos filtrar todos los activos, ¿no? Tipo de balance en nombre. Y solo me va a mostrar los activos, ¿no? Y si les pregunta, bueno, ¿cuántos activos tienes, no? Tengo 63 activos, ¿no? Ah, perdón. Tengo 221 activos, ¿no? Eso sería con consultas, ¿no? No sé si tienen dudas ahí o quisieran ver otro tipo de consulta ahí que se les ocurra. Vamos a ver qué otra parte nos... Las inserciones de usuarios, ¿no? Esa no la vi, ¿no? Yo espero que funcione porque no me recuerdo. Vamos a ver. O sea, la sentencia básica es insert into y el nombre de la tabla, ¿no? Y ahí me marca todavía el usuario 1, no sé qué. Aquí van los... permítanme un segundo. Aquí va la parte del nombre de sus campos, ¿no? Por ejemplo, el ID no se coloca porque es automático, ¿no? Entonces aquí va el first name, ¿no? El last name, luego va el valor. Por ejemplo, expo, ese es el nombre, el first name.
Y ahí insertó. Vamos a ver los usuarios. Y ahí tenemos el 1. Entonces aquí, como ven, creció en 1 el ID porque se lo dejamos automático cuando definimos en el modelo físico. Esto, que sea automático. Entonces, si nosotros ponemos un... Como ven, ahí va insertando. Vamos a hacer vamos a actualizarlo. O podemos hacer un delete. Por ejemplo, el update de la tabla usuario. Sí. El update es update la tabla y le agrega un set. El set va a ser lo que van a modificar, ¿verdad? Por ejemplo, el last name el last name. Vamos a colocar update. ¿A qué tupla le vamos a caer, ¿verdad? Con un web. Le vamos a hacer con el ID. O sea, este es el ID. Que sea igual a 1. Y vamos a ver el cambio. Y aquí está, el cambio. Y, por ejemplo, nosotros queremos eliminar. Hacemos un delete. Creo que no nos va a dejar. Y ahí está. Y ahora si nosotros vamos a insertar otra vez otra información, otros datos. El contador no volvió a 1, sino que sigue, ¿no? Esas son prácticamente las 3 operaciones más utilizadas en la manipulación de datos. No sé si tienen dudas. José, buenas noches. Disculpa, Sí, solo una buenas noches. consulta. Sí. Si en caso hubieras borrado, digamos, el ID 2, ¿en dónde retomaría el conteo? Digamos que cuando tenías la tabla solo 2 registros. Ajá. Así como cuando hay 2 registros, estaba el 1 y el 2, y eliminas el 2, pues, o sea, queda el 3, ¿va? Ahorita, digamos, si eliminas el 3, el conteo sigue en 4, ¿no? O sea, la nueva inserción le va a dar un 4. Es lineal, es autoincremental, o sea, va de 1 en 1 y no borra, a menos de que le hagan una función para que vuelva a retomar el 1 o cosas así, ¿va? Apartar los IDs. Pero eso ya es otra lógica en la que se manejaría ahí, ¿no? Pero, o sea, sí, con respecto a la tuya, sí solo sería eliminar el ID que tomó, o sea, el 1, y en este caso cuando se insertó otra vez nuevamente aquí, ¿no?
Inserto el 3 porque ahí va el contador, ¿verdad? O sea, es un contador al final, ¿no? Gracias. ¿Está bien? No sé si tiene más dudas. ¿Verdad? Lo otro sí me disculpo que no funcionó esta parte, pero sí es mi usuario el que no me dejó hacer el alter o a crear las llaves foráneas. Pero, José, fíjate que te habían hecho unas preguntas en el chat, solo no sé si ah, las viste. Una decía que si se pueden combinar las consultas y la otra es en dónde se crea todo el contenido de la categoría perfil. Solo es necesario llamarlo en ese código. ya. Ahorita se pueden combinar consultas. ¿Podrías darme como que un poco más de información? Ah, José, fui yo también. En sí. esa, fíjate que en la tabla que mostraste la información de, creo que habían bancos. Por Sí. ejemplo, poner condiciones, no sé, filtrar por tipo de banco y por activo, por Ah, ejemplo. sí, claro. Vamos a ver, no la dejé ahí, va. Bien, aquí, mira, pues, aquí solo hay un filtro, por así decirlo, ¿va? Sí. Aquí le vamos a colocar todas las columnas que nos muestra. Sí. Bueno, aquí están todos los activos, ¿va? Pero yo quisiera que la institución bancaria sea el 13, por así decirlo, ¿va? Entonces vienen los operadores lógicos, que es el AND. Entonces le digo institución ID, que sea el 13, ¿va? Ahí tiene mucho ojo aquí, ¿va? Porque este tipo de datos es un bar chart, o sea, una cadena, y las cadenas le ponen comilla simple o comilla doble. Y la institución bancaria es un entero, ¿va? Entonces, ahí está. Y resulta que el 13 es el banco mercantil, ¿verdad? Ya. Esa era tu duda, ¿no? Sí, De agregar cabal, más filtros. Sí, esa, con AND. gracias. ¿Saben? O sea, con AND van a hacer, digamos, que haga match primero este y luego este, ¿no? Si alguno de los dos se cumple, pues no trae la data, ¿no? El OR, no importa si es este o este, con que haga match en uno, regresa toda la información que ustedes le están haciendo el filtro, ¿sí? Otra duda, donde se crea contenido categoría perfil, es necesario llamarlo en ese código. ¿Cómo? No sé si me podrías explicar un poco más. Buenas noches, pues es que como, o sea, está todo ese contenido ahí, no sé dónde es que se crea y suponete que al momento de llamarlo así entre todo este código, no es necesario como que declararlo, algo así. Es que como estoy un poco acostumbrada a la modalidad del Visual Basic, pues Ajá. ya con esto nuevo sí me estoy haciendo algo de bolas. Ok. Bueno, toda esta data que se ve ahorita fue cargada de alguna manera. O sea, por ejemplo, ahorita en las tablas que estábamos en usuarios, le íbamos insertando información con esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre nosotros en la base de datos utilizamos el insert para ir aumentando esta información. Por ejemplo, yo quisiera meter más información a esta tabla. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, otra vez utilizo esto, insert, punto, y la tabla donde quiero caerle, ¿va? Categoría perfil, ¿sí? Tengo que agregar las columnas que voy a insertar, ¿va? Mes, el año, institución, calidad, nombre, el tipo de balance, hubo balance nombre, el monto, la institución
Institución bancaria, el ID, ¿verdad? Un tipo de balance, el ID. Y aquí es donde yo ingreso esa información, ¿no? Entonces podría ser 1, 2, 20. Aquí es una cadena, un banco. El tipo de balance en nombre también es una cadena. Podemos colocar activo. Y vamos a ver el monto. Es otro entero. Pues vamos a poner un entero. Institución bancaria, otro entero. El tipo de banco también es otro entero. Entonces, simulando, ¿no? O sea, el programa, o sea, el software como tal, el software que va a consumir la base de datos, lo que va a hacer es esto, ¿no? Y se va a llenar la data, ¿no? Y así se va metiendo información en el momento, ¿no? O sea, toda esa cantidad de información se va a ir creando de esa manera. La base de datos así la va a ir creando, ¿no? Entonces, no sé si así podría responder tu duda, pero o sea, la información como tal así la vamos ingresando. O sea, el software final va a ir a consumir esta sentencia y va a insertar la data. Y así se va creciendo esto, ¿no? Pero así Sí, ya entendí. Gracias. está bien. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, la idea de ahorita es de que por lo menos tengan una perspectiva más acerca de los datos, ¿no? Y vean que tal vez ahorita ustedes sienten que es algo confuso por la abstracción de la información, ¿verdad? Pero traten de- de estudiar un poco más y en algún momento también tienen dudas, pues pueden consultar con Andrea o ahí les voy a dejar también correo, pues si en algún momento quisieran platicar más acerca de esos temas, pues dónde guiarlos, ¿verdad? O sea, para mí no hay problema, siempre me gusta ayudar a los compañeros. O sea, también échenle un cachito de ganas, o sea, para que su perfil sea más atractivo para recursos humanos, ¿verdad? Y así obtengan un mejor empleo, o también pueden emprender y ver que la información que se genera a través de los negocios es muy importante, ¿va? O sea, ya es de tratarlo como una materia prima, ¿va? Entonces, me hubiese gustado platicar un poco más acerca de esos temas, pero el tiempo ya no me da. Pero no sé si tienen más dudas acerca de SQL y si no, pues yo me despido. Muchas gracias, José, por tu tiempo. Entonces, sí, gracias por tu tiempo, José. Y ahí por la paciencia y todo. Y por No, compartirnos un poco acá. Lo que él dice tiene razón. Yo sé que muchos, bueno, todos son industriales, pero el hecho de que sepan bases de datos sí les va a dar otro plus en su currículum. Entonces, sí, pues se lo recomiendo. Tal vez no solo en el laboratorio, hay muchas formas de aprenderlos. Hay cursos que son como de $10, que están en español, son por videos o en YouTube. Entonces, creo que sí, eso les puede dar otro plus y en algún momento logramos captar su atención acerca de estos temas, es la idea, ¿no? Que ustedes quieran mejorar como los ingenieros que van a llegar a ser. Y a ti, José, muchas gracias por tu tiempo, en serio. gracias, no pasa nada y siempre estamos al pendiente con ustedes. Bueno, pues entonces, primero necesito que llenen una encuesta y les voy a explicar cómo va a ser la asistencia. Este, de primero necesito que llenen esta encuesta, me pueden decir si la pueden llenar. Y pues nada, ya vieron lo que puso el Inge en el grupo que les tengo que preguntar, pero no les voy a preguntar, les voy a pasar corto. A ver
si lograron poner atención o algo así. Entonces la asistencia va a conformar de dos partes. De primero necesito que llenen este formulario. Segundo, necesito que, ahorita les digo, necesito que en el chat escriban su nombre, número de carnet y el nombre de la conferencia. Solo denme un minuto para confirmar si así es. Ahorita les paso el formato. Uh-huh. Eso es todo, ¿verdad, Andrea? Sí, eso es todo, José. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Bye. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Entonces, denme un minuto, mucho. Vamos a ver. Entonces, ya después de que llenaron el primer formulario, necesito que aquí en el chat, ya les pasé ahorita cómo es que tienen que escribir para que sea válida su asistencia, que es carnet, nombre, la palabra presente y el nombre de la conferencia. Y pues, nada, que el Inge me dijo que les preguntara, pero igual está bien fácil, es un corto en Sócrates de 5 preguntas, no es cosa del otro mundo, entonces no se preocupen. Pero sí, como les digo, primero llenen el formulario y después escriban su nombre. Eso que les puse acá en el hilo del chat, por favor.